Buenos días con todos. En esta oportunidad voy a llevar a cabo la telecapacitación titulada Cáncer de piel facial del tipo no melanoma. Mi nombre es Gabriel Venero Vargas, residente de segundo año de la especialidad de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial. El cáncer de piel es una patología de incidencia en incremento, ya que la radiación solar cada vez más es más lesiva para la piel. Cabeza y cuello es un lugar donde ocurre un gran porcentaje de estos tipos de cáncer asociados a radiación solar por la exposición. A la izquierda nosotros vemos un examen clínico, que es como inicia la sospecha del cáncer de piel. Se evalúa bajo dermatoscopía directa para evaluar las características clínicas y de este modo ver si la muestra requiere ser biopsiada o no. A la derecha vemos una biopsia que se lleva a cabo por el dermatólogo, usualmente, y es la biopsia punch. La biopsia punch retira un poco de la lesión, indicando la profundidad, indicando el subtipo, Recording in progress. y de esta manera nosotros podemos tomar la decisión terapéutica más adecuada. Dentro del tratamiento de elección del cáncer de piel del tipo no melanoma, se utiliza la cirugía de Mohs. La cirugía de Mohs es una cirugía que consta de varias etapas en la que el cirujano de Mohs, que está capacitado, primero hace un delimitado ectoscópico de la lesión y luego retira una lámina delgada del cáncer de piel para de esta manera llevarlo a la microscopía y poder codificar, dividir la muestra de tal modo que el mapeo indique dónde se deben hacer los siguientes cortes. La segunda etapa es la de realizar otro corte, ¿no? Y luego sucesivamente hasta que el anatomopatólogo indique que ya no hay células cancerosas y que se ha dejado un margen de seguridad para que el cáncer de piel no vuelva a aparecer. El objetivo de la cirugía de Mohs es retirar todas las células cancerosas y también dejar la mayor cantidad de tejido sano para poder reconstruir más adelante. Los tipos de cáncer de piel son el tipo de cáncer vasocelular, el tipo escamoso o espinoso, el tipo melanoma, que es otro tipo de cáncer, otro tipo de origen y otro tipo de manejo. No es motivo de la exposición. Y una lesión premaligna que acá se puede ver, que es la queratosis actínica, que es secundaria a la radiación solar. Dentro de los cánceres vasocelulares, tenemos la variante más frecuente, que abarca aproximadamente el 50 al 80% y es la variante clásica, también llamada variante nodular. Habrán visto a muchas personas con lesiones que tienen características clínicas cambiantes, el color, el tamaño. Es por eso que ante la sospecha se hace el diagnóstico. Usualmente, esta lesión se describe como una pápula o un nódulo de bordes perlados, como se ve en esta imagen. Se puede presentar ulcerado, que significa que una parte del epidermis ha desaparecido por la necrosis tumoral. Puede estar pigmentado, eh, incluso puede estar deprimido por las concurrentes ulceraciones o puede estar sangrante. La localización más frecuente es la cabeza y cuello, en un 80% de los casos. Otra variante es la variante infiltrativa, que usualmente es concomitante con otros patrones. Por ejemplo, puede estar concomitante con la variante anterior. Y se describe como una placa rosada, opaca, endurecida, deprimida o plana. Usualmente está delimitada por una empalizada nuclear de núcleos grandes. También la localización más frecuente es cabeza y cuello. Tenemos una variante un poco más agresiva que es la variante morfeiforme,
que afortunadamente representa el 5%, también llamada esclerosante o dermoplásica, que se presenta como una placa rosada, que podría no dar sospecha clínica inicialmente y podría evolucionar. Usualmente está mal circunscrita y es una placa infiltrante que se puede confundir con la piel sana. La localización más frecuente es el tronco y los miembros superiores, aunque en la cara también podría aparecer. Hay otra variante que es la variante pigmentada. Como su nombre dice, es una lesión hipercrómica o que tiene más pigmentación, ya que las células basales eh, que están afectadas por el gen, por el oncogen, empiezan a crear mayor cantidad de melanina. Y esto tiñe la unión dermoepidérmica, haciendo que se evidencie semiológicamente como una lesión, una placa hiperpigmentada. Es más frecuente en la población asiática y africana y se presenta como una lesión marrón, también podría estar azul o de color gris. Los cánceres vasocelulares se estadifican según su riesgo para tomar la decisión terapéutica más adecuada. Por ejemplo, si es un cáncer de bajo riesgo, se habla de un cáncer que apareció en el tronco o extremidades, excepto manos, uñas, genitales, la pretibia, los pies, los tobillos, y que mide menos de 2 centímetros en su máximo diámetro clínico. También podríamos hablar los vasos celulares que se encuentran en mejillas, en la frente, en el cuero cabelludo, en el cuello y en la pretibia que tengan menos de 1 centímetro en el máximo diámetro. Los bordes usualmente en un bajo riesgo están bien definidos y usualmente se sospecha de que sea una lesión primaria. No tiene que ver con radioterapia, con inmunosupresión y usualmente el patrón de crecimiento se relaciona a los patrones nodular o clásico y al patrón superficial. No hay diferenciación vasoescamosa. El tipo de cáncer vasoescamoso es una unión de características del cáncer vasocelular y del cáncer escamoso o espinoso o espinocelular. Y como tiene el nombre de ambos, antes se tenía mucha mayor agresividad en la resección de este tipo de cáncer, pero actualmente se sabe que es un subtipo del cáncer vasocelular. Y es por eso que se le pueden dar márgenes ampliados, pero se trata como un cáncer vasocelular. Es decir, la frecuencia de metástasis locorregional e incluso a distancia es mínima. El nivel de invasión en el bajo riesgo es la grasa subcutánea y máximo la dermis. La profundidad menor o igual a 6 milímetros, no hay invasión perineural, no hay márgenes histológicos envueltos, comprometidos, y el estadiaje TNM, que se utiliza para todos los cánceres, debe de ser un T1, es decir, un tamaño tumoral menor o igual a 2 centímetros. Más al contrario, hablamos de un alto riesgo cuando es un cáncer de piel mayor a 2 centímetros que se encuentra en tronco, extremidades, excepto las zonas de riesgo que les dije, las manos, las uñas, el lecho unguial, genitales, pretibia, tobillos y pies. Y cuando mide más de 1 centímetro en las mejillas, en la frente, en el cuero cabelludo, en el cuello. También se incluyen las áreas de genitales, las manos, el lecho unguial, los tobillos y los pies, excluyendo los párpados. Los bordes, usualmente en el alto riesgo, están mal definidos, a veces son lesiones que han vuelto a aparecer después de su resección, se pueden asociar a radioterapia e inmunosupresión. Usualmente infiltran más allá de la grasa subcutánea y tienen una profundidad mayor a 6 milímetros. Los subtipos histológicos que son de riesgo son el tipo infiltrante, que usualmente es concomitante a otros tipos, como les había explicado, el micronodular, que es un tipo del nodular, y el morfeiforme o esclerosante, que es el más difícil de diagnosticar y como vemos, del tipo vasocelular es el más difícil de tratar. Pasando al tipo epidermoide,
también se conoce como escamoso o espino celular. La localización frecuente es la cara, extremidades y tronco. Y los tipos que tiene es el intraepidérmico, invasivo localizado y el invasivo o llamado penetrante. Tienen riesgo de infiltración local, infiltración regional, pueden infiltrar fascia, músculo, perineuro, ganglios linfáticos, en el caso de cabeza y cuello, ganglios linfáticos cervicales y también pueden generar metástasis a distancia. Las características clínicas del cáncer espinocelular de alto riesgo son que este cáncer tenga más de 2 centímetros, que la profundidad sea mayor a 6 milímetros, que se localicen en oreja, labios o en la región temporal por su drenaje linfático, ya que el drenaje linfático del labio, de la oreja y de la región temporal es la glándula parótida, que tiene ganglios linfáticos intraparotídeos. Es la única glándula que tiene esta característica y es por eso que se extiende rápidamente al cuello y se va a los ganglios del cuello y más allá metástasis a distancia. Otro tipo de característica es que exista una cicatriz previa, es decir, que se haya resecado una lesión previamente. Esa es una característica de alto riesgo. La diferenciación pobre, la desmoplasia, la invasión perineural, que significa la invasión al perineuro, la erosión del hueso, que ya convierte la estadificación TNM en una estadificación localmente avanzada, es decir, que ha comprometido el hueso, músculo, estructuras profundas. Y también que el paciente esté inmunodeprimido. En cuanto al TNM, vemos nuevamente que el T es el tamaño del tumor primario. Ya les había dicho que bajo riesgo es T1, menos de 2 centímetros. Pero más adelante, por ejemplo, el T2 de 2 a 4, el T3 que mide más de 3, de 4 centímetros, disculpen, y que tiene mínima erosión ósea o invasión perineural. Cuando ya tiene invasión ósea medular o cortical, ya se habla de un T4A y se convierte en irresecable cuando el tumor ha infiltrado la base del cráneo o algún foramen de la base del cráneo. N hace referencia a los nodos linfáticos o ganglios linfáticos, que son regionales. Por ejemplo, si hay un único ganglio ipsilateral que clínicamente se sospecha de metástasis, es decir, que tenga alguna sospecha al examen físico, como el incremento de consistencia, más de 1 centímetro, eh, o signos de flogosis, se considera una sospecha clínica. Y antes del N se coloca una C minúscula porque es una sospecha clínica. Cuando hay un ganglio único menor a 3 centímetros, se habla de un N1. Y así va avanzando hasta que tenemos la clasificación N3B, que solo basta que haya extensión extranodal, es decir, que el ganglio linfático haya extendido más allá de su cápsula para que nos encontremos frente a este estadio, que cambia la estadificación clínica del paciente, sin importar el tamaño del ganglio linfático. Y M es de metástasis a distancia, que puede estar ausente o presente. El cáncer de piel no melanoma en cabeza y cuello tiene varios estadios clínicos. Acá vemos el T1. Es un tumor menor a 2 centímetros, menor o igual a 2 centímetros. Esto es para los vasos celulares y los escamosos. El tipo 2, acá tenemos un T2 que tiene un tamaño tumoral entre 2 a 4 centímetros. Acá lo están asemejando. El T3, que tiene un tamaño mayor a 4 centímetros y que podría tener una invasión leve a la envoltura ósea o a la tabla externa del hueso y también al perineuro. El estadio clínico es similar para todos los pacientes que tienen un T1 y que no tienen ganglios sin metástasis, hablamos de un estadio 1. Cuando tiene un T2 sin metástasis y sin ganglios linfáticos,
sospechosos es un estadio 2. Y un estadio 3 se define por un T3 o puede ser también un T2 eh, que tenga un ganglio linfático menor a 3 centímetros, sospechoso. Un estadio clínico 4 y es mucho más agresivo. Tenemos el tumor primario, no importa de qué tamaño sea en este caso, y vemos que el ganglio linfático no es ipsilateral, sino ya tiene múltiples, o puede tener contralaterales, ¿sí? O incluso puede tener extensión extranodal. Por ejemplo, un único ganglio que mida más de 6 centímetros también ya lo estadifica como un estadio clínico 4. Acá podemos ver el cáncer primario que se extiende a la invasión vascular, angioinvasión. Acá están los ganglios linfáticos y se lleva a cabo la metástasis a distancia. Los principales sitios a donde hace metástasis es la base del cráneo, los pulmones y los huesos. Acá vemos un cuadro que resume la estadificación clínica y el TNM. Por ejemplo, un estadio clínico 0 tiene un carcinoma in situ, no tiene ganglios linfáticos sospechosos ni metástasis a distancia. Un T1 sin ganglios sospechosos ni metástasis define un estadio 1. Un T2 sin ganglios linfáticos sospechosos ni metástasis a distancia define un estadio 2, ¿no? También un T3, acá le han puesto más de 5, son 4 centímetros, sin ganglios y sin metástasis. Ya un T3 tiene que ver con una lesión de cualquier tamaño que ya tenga un N1, es decir, un ganglio linfático menor o igual a 3 centímetros ipsilateral, que es un grupo pequeño. También puede ser un T4, pero eh, tiene que tener la característica de no invadir estructuras muy profundas. Puede invadir el perineuro y también puede invadir la corteza del hueso adyacente. Y un estadio clínico 4 se refiere a cualquier tamaño tumoral, pero que tenga un N1, presencia de ganglio hepático sospechoso o metástasis a distancia. Esta estadificación clínica y los riesgos de los cánceres son muy importantes para definir los márgenes quirúrgicos. Por ejemplo, si la lesión es de bajo riesgo, lo que se tiene que hacer es darle márgenes pequeños, de 2 milímetros. Si, si es que nosotros podemos extender un poco más, podemos llegar hasta los 4 milímetros. Si es de alto riesgo, debemos de dar 6 milímetros. Incluso el tipo morfeiforme tiene la recomendación de tener márgenes de seguridad de 1,5 centímetros, que más o menos es el margen que se le da a un cáncer escamoso. Si mide más de 2 centímetros, por ejemplo, acá le están poniendo si es una lesión recurrente, morfeiforme, si tiene lesiones críticas o tiene alto riesgo de recurrencia, se le da 1 centímetro, incluso hasta 2 centímetros, y se indica que los márgenes quirúrgicos de preferencia sean evaluados por cirugía de Mohs, es decir, por microscopía. Acá vemos un cuadro en el que se han evaluado después de la resección quirúrgica recomendada mínima a los pacientes después de 3 años para ver si ha habido recurrencia. Por ejemplo, el vaso celular de bajo grado se le dio un margen de 2 a 4 milímetros y el control es la recurrencia estuvo ausente en casi todos los pacientes. Cuando un vaso celular tiene alto riesgo, se le da márgenes de 4 a 10 y también la recurrencia es baja, pero no es tan baja como en el otro caso. En el caso del cáncer escamoso o epidermoide, cuando es de bajo riesgo, se le dan unos márgenes similares a los de alto riesgo del vaso celular, pero la recurrencia es más alta. Es por eso que se recomienda más de 1 centímetro y en alto riesgo incluso hasta centímetro y medio. La importancia de la reconstrucción es que nosotros tenemos que hacer una reconstrucción que lleve poco tiempo. La piel
que va a cubrir el defecto cutáneo tiene que ser de un color similar, es por eso que según el concepto de subunidades de la cara, tienen que ser unidades adyacentes y también tiene que tener un aporte vascular importante para que el colgajo que se vaya a emplear no se necrose. También tenemos la opción de utilizar los injertos cutáneos de piel parcial o piel total. El problema de los injertos es que el color de piel no va a ser el mismo y la lesión va a ser mm, mayor, con mayor percepción por el paciente, ¿no? Y esto genera disconfort. Entonces, las unidades de la cara son la frente, la sien o región temporal, la nariz. La mejilla se divide en una región infraorbitaria, en una región cigomática, una región parotidia y una región maseterina. La oreja, la boca y el mentón. Esas son las 8 subunidades de la cara, ¿no? Ah, y acá no les había mencionado los párpados. Y se eligen los diferentes colgajos para la reconstrucción. Esto ya es un poco de miscelánea después del cáncer de piel, pero para que lo tengan en cuenta, de esto se encarga el cirujano. Cuando se habla de la frente en su región central, se sugiere un colgajo en el que se haga la menor cantidad de tensión y las cicatrices de preferencia deben de ser verticales para que se confundan con las cicatrices normales que en esta región da el músculo prócerus. En la región paramediana se recomienda un colgajo de tipo Lindbergh o un colgajo cuadrangular, que más adelante les voy a mostrar. O también se prefiere utilizar colgajos horizontales en H para disimular la cicatriz en relación a las líneas de expresión que genera el músculo frontal en contracción. Luego tenemos una región lateral donde también se prefiere el colgajo de tipo Lindbergh. En la ceja se prefiere un colgajo en isla o de avance, que también les voy a mostrar más adelante. Este es un colgajo en doble avance. Como vemos, estas líneas de expresión son las correspondientes a las del músculo frontal. Y acá tenemos la lesión, se le dan los márgenes de seguridad y la planeación es que haya doble avance. También se llama un colgajo OH porque inicialmente hay una O y al final queda como una H. Este es el colgajo de tipo Lindbergh o cuadrangular, que es un tipo de colgajo rotacional. Se retira el cáncer de piel con sus márgenes de seguridad y este corte adicional que se hace, que es cuadrangular, avanza y solapa esta porción de defecto, haciendo que haya la menor cantidad de tensión y que el colgajo no se necrose. Este es un colgajo en isla. Es decir, se hace un corte triangular y se avanza para que el defecto tenga la menor cantidad de tensión y se disimule en la ceja. Luego tenemos otras regiones, por ejemplo, la nariz, que es una subunidad muy compleja, incluso tiene varias subunidades dentro, pero se pueden utilizar algunos recursos. Por ejemplo, el colgajo nasolabial o nasogeniano, en el que hay un defecto lateral en el ala nasal y se puede jalar piel de la región nasogeniana. Hay colgajos diferentes, por ejemplo, el east-west, que significa este-oeste, que son cortes geométricos que hacen que haya la menor cantidad de tensión, colgajos en espiral, acá se hace un corte de esta forma y se sutura en espiral. Incluso tenemos el colgajo bilobulado, que también es muy utilizado. Acá tenemos un colgajo de Rieger, donde se hace un corte grande hasta acá arriba y se puede traccionar la piel, dejando una cicatriz imperceptible después de varios meses. Un colgajo bilobulado. Acá vemos un colgajo nasogeniano grande, donde nosotros podríamos pensar en que va a ser difícil la reconstrucción, pero puede ser un poco más fácil de lo esperado. Un colgajo este-oeste o east-west que tiene un desenlace quirúrgico, como vemos acá abajo. La cicatriz puede parecer extensa, pero después de un tiempo se hace imperceptible.
En la subunidad de los párpados, vemos que en el párpado superior se pueden hacer avances laterales, como en este caso. En el párpado inferior se pueden hacer colgajos de Tencel, es decir, si se saca un defecto, nosotros no podemos unir, hacer un cierre primario, porque la subunidad del ojo, olvidé decirles que las subunidades son de importancia porque tienen cierta función. El párpado superior tiene una función muy diferente a la del párpado inferior y no podemos reducir su forma ni tamaño porque si no dejan de ser funcionales. Es por eso que se hacen los diferentes cortes, porque si tengo una lesión, por ejemplo, en el canto externo del ojo y yo intento hacer un cierre primario, voy a traccionar párpado superior e inferior, haciendo que haya asimetría con el otro ojo y que el paciente tenga muchas molestias. En la mejilla, nosotros tenemos que tener cuidado en las lesiones que están debajo del ojo, porque si también hacemos un cierre primario, el párpado inferior se tracciona y eso puede generar una característica patológica que es el ectropion. Cuando el párpado inferior se vierte, esto genera muchas molestias en el paciente. Bueno, y en la mejilla inferior es mucho más fácil el cierre de de las lesiones con colgajos locales. En el labio superior, acá vemos ese colgajo AT que les había mencionado. Inicialmente hay una A y luego esto queda como una línea. Por eso se llama AT, queda así. En el mentón igual se prefiere el AT. Entonces son recursos que se pueden utilizar en reconstrucción. Y para terminar la exposición, quería indicarles que a veces hay recurrencia de estos cánceres, usualmente en los espinosos, espinos celulares o los escamosos que también pueden generar metástasis. Si hay una recurrencia local, es decir, una aparición de una lesión en el lecho quirúrgico o una recurrencia locorregional, digamos, en el músculo o en el hueso adyacente, tenemos que ver si es que el paciente tiene características favorables para soportar una cirugía, se hace una cirugía de salvataje y se administra radioterapia adyuvante para disminuir la cantidad de células cancerosas que puedan quedar. Y si tiene características pobres, es decir, el paciente tiene múltiples comorbilidades, edad avanzada, se prefiere volver a irradiar al paciente, pero no es recomendable, ¿no? Así que de todas maneras la cirugía de salvataje intentando retirar el cáncer, que puede tornarse muy agresivo, digamos, en el párpado superior, si es que hay un cáncer escamoso y no se trata a tiempo, puede envolver el globo ocular. Y más adelante no solo se saca el párpado, sino también se tiene que retirar el ojo en el tipo de cirugía que se llama exenteración orbitaria. Y es mucho más traumático para el paciente, disminuye su calidad de vida. Es por eso la importancia de diagnosticar a tiempo estos cánceres y derivarlos a las especialidades correspondientes. Si no hay disponibilidad de una cirugía de salvataje porque el tumor sea irresecable, entonces tenemos que tener en cuenta de que hay otras alternativas, como la radioterapia citorreductiva, la cirugía que hace citorreducción, o también podemos administrar terapia sistémica, inmunoterapia o quimioterapia. Pero estos casos ya son muy avanzados. Y en el caso de metástasis a distancia, primero se tiene que evaluar la lesión primaria para ver si se puede resecar. A veces hay un tipo de cáncer que es el tipo de cáncer de células de Merkel. Las células de Merkel son eh, de otro origen embriológico, pero se encuentran en el estrato basal, en el primer estrato de la epidermis, en la parte más profunda, y que cuando desarrollan cáncer, a veces este cáncer se retira, nunca más vuelve a aparecer en en la región, pero el paciente llega después de varios años con una masa en el cuello o con lesiones sospechosas en cerebro, en los pulmones, en los huesos, o vienen por fracturas patológicas. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué ha sucedido esto si el paciente no tiene otra enfermedad? Y a veces el cirujano, bueno, antiguamente, actualmente se prefiere hacer anatomía patológica a todas las lesiones resecadas que sean muy sospechosas, porque podría tratarse de un subtipo raro de cáncer que esté dando una metástasis o recurrencia después de varios años. Entonces, también se prefiere la terapia sistémica y la radioterapia. Esto ya es lo último de la exposición porque
Es un manejo de salvataje para el paciente. Lo más importante es realizar muchos de los asistentes a esta reunión, a esta telecapacitación, son médicos que van a ver en su consulta diaria eh, lesiones cutáneas. Cabeza y cuello están muy expuestos al sol, es por eso la importancia de utilizar el bloqueador solar con una adecuada fotoprotección y cuando se diagnostica derivarlo al dermatólogo para poder hacer una biopsia en caso de lesiones sospechosas. Existe una escala que está acronimizada con el ABCDE, donde pueden ver el tamaño, forma, bordes. Y cuando hay lesiones sospechosas que no tengan indicación de biopsia, se tiene que hacer una observación, se tiene que medir constantemente para ver si no está creciendo. Espero que la telecapacitación haya sido de